Imagina asistir a una reunión diplomática y que los demás países luzcan orgullosos sus banderas y tú no tengas nada para mostrar. Este fue el dilema al que se enfrentaron los representantes de la dinastía Joseon en el año 1876 durante las negociaciones para el Tratado de Gangwon, un tratado político que fue firmado entre Corea y Japón y que abría las puertas del mercado coreano a los japoneses. Y es que antes de 1876, Corea, en ese entonces Joseon, no tenía una bandera para representar su territorio. Sí que tenían estandartes. La dinastía de Joseon tenía estandartes que representaban al rey, pero esto no es lo mismo. La cosa es que este incidente no fue considerado por las autoridades de Joseon como un asunto de importancia, por lo que pasarían algunos años más para retomar el tema. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida, y hoy vamos a conversar sobre la curiosa historia de la bandera de Corea del Sur. Vamos a conocer su significado partiendo de su origen. La bandera de Corea del Sur tiene sus raíces en el periodo de la dinastía Joseon, un periodo donde Corea y China mantenían una estrecha relación tributaria y donde la influencia cultural de China en la región era omnipresente. Es bajo esta influencia que el Taeguk, un símbolo que representa el concepto taoísta del yin y el yang, es adoptado por la cultura coreana como representación del equilibrio entre las fuerzas opuestas pero complementarias del universo. Para Corea, disponer de un símbolo como una bandera era algo que no era importante para ese entonces, pero las últimas décadas del siglo XIX lo hicieron cambiar de opinión. En este periodo, Corea enfrentaba una presión creciente por abrir sus fronteras al comercio internacional y la diplomacia, sobre todo de potencias como Japón y Estados Unidos. Empezaba a crecer la necesidad de establecer una identidad nacional que diferenciara a su nación, a Corea, a Joseon, como una nación distinta a las otras potencias. Era el momento, ahora sí, de tener una bandera. La firma del Tratado de Gangwon en 1876 entre Corea y Japón fue el primer incidente diplomático que reveló esta necesidad. Pero los primeros acercamientos para la creación de una bandera por parte del gobierno de Joseon no llegarían sino hasta 1880, con la sugerencia de China de incorporar la bandera de la dinastía Qing como bandera nacional de Joseon. Es decir, esta bandera pudo ser la bandera de Corea, pero a pesar de que se discutió la idea y que aparentemente hubieron reuniones para adquirir esta bandera, pero con algunos cambios, la idea simplemente no llegó a ningún lado. Tampoco hay pruebas de que a los coreanos les entusiasmara mucho utilizar esta bandera. El tema de crear una bandera no fue abordado por el gobierno de Joseon hasta el año 1882, cuando el dilema resurgió ante la firma del Tratado de Sheffield, una negociación entre Estados Unidos y Corea. Fue en las reuniones para este tratado que los delegados de Estados Unidos intentaron nuevamente convencer a Joseon de que diseñaran una bandera que representara su soberanía. Y ahora sí que se lo tomarían en serio y retomarían nuevamente las propuestas donde lo habían dejado previamente. La idea de utilizar la bandera de la dinastía Qing era una idea que ahora era abiertamente rechazada por funcionarios chinos que proponían el uso de una bandera modificada. Fue en estas propuestas y contrapropuestas con China que se sugirió el uso del Taeguk, pero no sin modificaciones. Propuestas que iban y venían, cambios que iban y venían, hasta que al final se llegó a este diseño. Formalmente, Joseon tenía una bandera, la Taeguki. La Taeguki es el símbolo nacional más importante de la nación coreana y su diseño aparentemente simple está cargado de un profundo significado filosófico y cultural que refleja los valores y la identidad de Corea. La bandera está formada por un Taeguk central y 4 trigramas que fueron inspirados en el I Ching, un texto antiguo chino. Trigramas que simbolizan los elementos del fuego, la tierra, el cielo y el agua. El símbolo central, Taeguk, un símbolo dividido en 2 partes por una línea en forma de S, representa el yin y el yang. El yang es la parte roja y simboliza la luz, el día y la masculinidad. El yin es la parte azul y simboliza la oscuridad
la noche y la feminidad. Es el reflejo de la cosmovisión coreana donde el universo está en constante flujo y equilibrio. Luego tenemos los trigramas. Gon, que significa cielo, primavera, este y justicia. Gam, que significa agua, invierno, norte y sabiduría. Gon, que representa la tierra, el verano, el oeste y la vitalidad. Iri, que significa fuego, otoño, sur y ritual. Representa la naturaleza, los puntos cardinales, las estaciones del año y los valores que tiene que tener la sociedad. Todo sobre la pureza. Un lienzo totalmente blanco. Un diseño que es muy profundo, que es muy bonito, pero que fue prohibido en muy poco tiempo. Con la llegada del colonialismo japonés, la bandera de Corea fue prohibida y en su lugar se promovió el uso de la bandera de Japón. Si antes habían dudas de que Choson se tomara en serio su bandera, este movimiento por parte de Japón lo que hizo fue unificar al país alrededor de un símbolo. La Taeguki pasó de ser un símbolo para representar un territorio a ser el símbolo de la unidad de toda una nación que protestó más de 1500 veces por su independencia. Por eso, en el año 1919, el gobierno nacional de Corea en el exilio, con sede en China, recupera el diseño y alza lo que es hasta hoy el símbolo más importante de la identidad coreana. En el año 1949, el Estado de Corea del Sur declara oficial la Taeguki como bandera nacional y se desvincula al mismo tiempo del diseño de bandera de Corea del Norte. Pero no es sino hasta el año 1984 que se modifican el tamaño y dimensiones de la bandera, así como en el año 1997 se definen los colores precisos para dar el diseño que tenemos actualmente. Es decir, vas a encontrar desde esa fecha hasta hoy varios diseños, varias variantes de la bandera coreana, pero que mantienen la misma esencia. Una bandera que nació de una necesidad impuesta por las condiciones de la época y que adquirió toda su fuerza simbólica al ayudar a forjar una identidad nacional. Una identidad que se construyó alrededor de esta bandera en los momentos más difíciles de su historia contemporánea.